está? Buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy padre. Sí, efectivamente está muy padre porque vean nada más dónde estamos. Estamos en el Dreams Vista Cancún, un hotel que ya le traíamos ganas y pues por fin se nos hizo visitarlo. Ves que estoy un poquito despeinado porque está haciendo un poquillo de aire el día de hoy. Un poquillo. Chavos, como ya saben, en estos videos les mostramos qué pueden hacer aquí, qué les va a incluir, qué no les va a incluir, qué tiene, qué sí tiene, qué no tiene. Todo lo que tienen que saber de este hotel lo van a encontrar en este video. Sí, ya saben, entonces quédense viéndolo para si ustedes quieren venir a este lugar. No se los vayan a chamaquear ahí en el intento de que sí, de que no, y que si incluye, no incluye y todo ese show. Entonces, pues ya saben, consejos 100% reales y pues no se diga más, sí. ¡Vénganse! Chavos, y pues este es un hotel de 4 diamantes que está ubicado no en la zona hotelera de Cancún, sí está aquí en Cancún, pero está un poquito alejado. Este hotel yo creo que sí es ideal por si vienen ustedes a encerrarse, que no quieren salir ni nada, porque sí está un poquito alejado. Estamos muy cerquita de Puerto Juárez. De hecho, desde aquí alcanzamos a ver el muelle desde donde sale el ultramar, así que estamos súper cerquita de Puerto Juárez. De hecho, para entrar se pide así como que un acceso. De hecho, aquí nos quedamos una vez en un Airbnb. Puerta del Mar se llama Puerta del Mar, exactamente. Entonces, pues aquí no pasa el camión, aquí no pasa nada. Entonces, a fuerzas tiene uno que salir en traslado o taxi. Si renta un carro, pues también. Exactamente. Como les dije, no está en la zona hotelera. Sin embargo, aún así siento que está a una medida considerable del aeropuerto. Aproximadamente se hacen 30 minutos. Si agarran tráfico, pues obviamente les va a tocar hacer más tiempo, pero sin tráfico unos 25-30 minutos más o menos. Para llegar aquí nosotros agarramos un traslado, que ya saben también que nosotros tenemos por ahí los traslados, los recogen en el aeropuerto y los dejan directamente aquí en el hotel. Más o menos hicimos como unos, yo creo que unos 40 minutos, ¿no? Aproximadamente. Y eso que no había tráfico, era de día y así, pero imagínense con el cocobongo y el show y así. Entonces, para que lo tomen muy en cuenta de que este hotel no está como que en la zona hotelera y de que aquí afuera no pasan los camiones. Pero hicimos ese tiempo porque se tuvo que venir por la zona hotelera, porque si se viene por la, como si viniera para el centro, sí hacemos los 30 minutos. Nada más que dijo que creo que había una manifestación el día de hoy y que por eso estaba cerrada esa avenida y así, entonces por eso se tuvo que venir por zona hotelera y por eso hicimos un poquito más de tiempo, pero sí son como 30 minutos. Exactamente, no solamente en la Ciudad de México hay manifestaciones, sino aquí también. Nosotros también cuando vivimos aquí 6 meses decían, es que hay manifestaciones. Nosotros, ¿manifestación aquí en Cancún? Pues sí, aquí también hay manifestaciones. Chavos, este es un hotel de 416 habitaciones y que tiene una capacidad máxima para 4 personas. Ya saben que pueden ser 2 adultos, 2 menores, 3 adultos, 1 menor, 1 adulto, 3 menores, como sea, pero el chiste es que son máximo 4 personas por habitación. Aquí se cumple también la regla esa de que si son 5 personas, a fuerzas van a tener que reservar 2 habitaciones. O sea, las familias que tienen 3 niños, 2 habitaciones. Siempre tienen ese problema. Bueno, no siempre, pero en muchos hoteles sí. Chavos, y pues algo importante, ya saben, la parte del check-in y el check-out. Como en la mayoría de los hoteles, en el caso de este hotel, el check-in es a las 3 de la tarde y el check-out a las 12 del día. Sin embargo, si el día de su llegada ustedes quieren aprovechar al máximo este hotel y quieren llegar súper temprano, pueden hacerlo sin ningún problema. Ustedes pueden llegar 8 9 de la mañana, ya les van a dar acceso a las instalaciones, ya van a poder desayunar. Sin embargo, como en todos los hoteles, la habitación probablemente no se las den. Hay ocasiones, han pasado, a nosotros nos ha pasado 1 o 2 ocasiones, ¿verdad? En la que llegamos como a las 9 de la mañana y nos dicen, ya está lista su habitación. Sí. Nosotros, caray. Me siento privilegiado. Sí, así como me dio ahorita la luz así de, y el aire de la Rosa de Guadalupe. Sí, nunca nadie se había preocupado tanto por mí. Pero son poquísimas veces las que nos ha pasado eso, pero bueno, si tienen suerte, pues se las dan. Si no, pues sí hay que esperar es hasta las 3 de la tarde. Y en el caso del checkout, es a las 12 del día. Si ustedes ese día quieren retirarse más tarde porque salen hasta el siguiente día de Cancún o porque ese mismo día sale su vuelo más tarde, pueden quedarse usando las instalaciones y consumiendo lo del todo incluido hasta las 6 de la tarde. Chavos, y pues si nos pudieran preguntar, dijeran, ¿cómo le hicieron así? Obviamente nosotros reservamos este hotel con nuestra agencia de viaje, Chavos Viajes. Lo fuimos pagando ahí poco a poquito, entonces no se preocupen por eso. Ustedes también pueden reservar con un año de anticipación. De hecho, nosotros ya tenemos reservados viajes del 2026. Imagínense nada más, un año antes, para que no se nos haga pesado, pues pagarlo ahí mes con mes. Entonces, ya saben, pueden reservar desde cualquier parte del mundo. Mándenos un mensajito aquí a nuestra agencia de viajes y con gusto les vamos a atender y les vamos a dar descuento, precio VIP, cliente frecuente. ¡Vámonos! Chavos, y pues ya saben que la mayoría de los hoteles, siempre que ustedes hacen una reservación, les dice impuestos y propinas incluidos, pero en muchos hoteles aquí en Cancún y en Riviera Maya les hacen un cobro al momento de su llegada por un impuesto de saneamiento. Ese cobro varía de acuerdo al hotel y de acuerdo a la temporada y varía por muchas situaciones, pero en el caso de este hotel no tienen ese impuesto. Ustedes al llegar no van a pagar ese impuesto, así que para que se despreocupen de ese impuesto, que de todas maneras no es mucho. Generalmente hemos pagado hasta 27 pesos por noche, cosas así, entonces no es tanto, pero pues en este hotel pues no nos cobraron absolutamente nada. Tampoco nos pidieron ninguna especie de tarjeta de crédito ni nada, porque luego hay unos hoteles donde dicen, gusta dejar una tarjeta o algo, y hay otros donde los obligan a poner una tarjeta de crédito o algo, pero ustedes no se dejen, digan, no traigo tarjeta, no traigo
traigo dinero, ni modo que les neguen la entrada. Pues nada más es mero gancho para que compren en las tiendas y todo ese show. No acepten, por favor. Ni tampoco los desayunos. Bueno, esa es otra historia, pero tampoco acepten los desayunos donde les hacen perder mediodía y así. Ya saben que esos son de los tiempos compartidos y así todo. Entonces, déjenos aquí abajo sus comentarios si ustedes están de acuerdo con los tiempos compartidos, pero todo el 95% de las personas que nos han dicho se arrepienten de haber firmado. Listo, vámonos. Y pues chavos, este hotel al estar como tan alejado, como que pues no hay manera de que aquí entre nadie, la verdad. Siento que esa es la razón por la que en este hotel no manejan ninguna pulsera ni nada por el estilo. Aquí no hay manera de que identifiquen así como que, ay, este sí es huésped, este no. O sea, todos andamos aquí así sin identificación de nada. Que también esa es una característica de los hoteles Dreams y de los Secrets, que no manejan ni pulseras, no manejan nada, se meten polizones, quién sabe cómo le hacen y todo ese show. Entonces esa es la característica también de esos hoteles de la cadena. Lo único que nos dan es la tarjetita para poder ingresar a la habitación, pero eso es todo, ni de toallas, ni pulsera, ni nada más. Chavos, y si el día de su llegada ustedes quieren hacer late checkout, ustedes pueden ver disponibilidad primero que nada, porque eso siempre es dependiendo si su habitación esté disponible para que ustedes puedan quedarse más tiempo. Si no, pues no van a poder, aunque ustedes quieran pagar y lo que sea, no los van a permitir. Pero si ustedes quieren hacerlo, en el caso de este hotel, tiene un costo de $50 hasta las 3 de la tarde o $100 hasta las 6 de la tarde. Sí, entonces para que le chequen ahí, la verdad nosotros pocas veces hemos hecho eso, ¿no? De late checkout, pero es como creo que cuando solo una vez, Vallarta, porque teníamos una junta y algo necesitábamos así. quedarnos en la habitación, no recuerdo, pero muy pocas veces, la verdad. Sí, entonces eso les va a costar si se quieren quedar un poquito más, pero la verdad si nos preguntan, pues la verdad como que no, ¿verdad? O sea, A lo mejor bueno, la comodidad es que si tu vuelo sale, no sé, digamos a las 10 de la noche y tú te quieres retirar hasta las 6 de la tarde, al pagar el checkout, pues tienes tu habitación hasta las 6 de la tarde, puedes estar en el hotel todo el día y así, y ya después venir, bañarte, cambiarte, arreglar maletas y vámonos. Siento que esa es como la ventaja, que no tienes que ir como a una área de hospitalidad ni nada de eso. Siento que sería como la única ventaja de hacer eso. Chavos, y pues si ustedes quieren venir a conocer este hotel, pero con un day pass, el hotel sí cuenta con esa modalidad, pero es bajo disponibilidad. Ya saben, como en todos los hoteles, si el hotel está a cierta ocupación, casi al 100%, probablemente no encuentren disponibilidad para venir como day pass, pero si no está tan lleno, si vienen en una temporada baja, seguramente van a encontrar esta opción. Manejan dos opciones, una que es como la tradicional, que es de 9 a 6 de la tarde, y esta tiene un costo de $150 por persona, y los menores solamente pagan la mitad, nada más que los menores son considerados de los 3 a los 12 años. Si ya tienen más de 12 años, ya pagan completito. Y manejan otra modalidad que es hasta las 11 de la noche, y este cuesta $210 por persona, y los menores igual, de 3 a 12 años, pagan el 50%. hay nada más y nada menos. Definitivamente aquí sí conviene mejor quedarse una noche porque pues sí, no está medio elevadón ahí el costo del day pass. Entonces si quieren venir a conocer este lugar por un solo día, eso les va a costar, pero pues mejor reserven con nosotros una noche. Ya se aprovechan desde la mañana hasta el día siguiente. Hasta el día siguiente, exactamente. Eso es un tip muy bueno. Chavos, y pues ya saben, algo que también siempre les decimos en cada video es que cuando ustedes lleguen el día de su check-in, pueden cambiar ahí en recepción billetes grandes por billetes más pequeños para que puedan dejar una propina a las personas que les dan los servicios aquí en el hotel, meseros, los barman, a quien ustedes quieran. Ya saben, por un buen servicio, pues les pueden dejar una propina. Ya saben que no es obligatoria, sin embargo, si ustedes reciben un buen servicio, pues yo creo que les ayuda bastante, aunque sea poquito, de poquito en poquito, suma bastante. Este tema es muy controversial, pero pues nosotros siempre nos gusta como dejar ahí propinilla, la verdad. Y con un hotel con un buen servicio, pues la neta sí se requiere. Y pues chavos, obviamente al ser un hotel de 4 diamantes tenía que tener room service. Ya saben, para aquellos que luego dicen en la madrugada me da hambre o así, o a la hora que sea, o pedir el desayuno a la habitación, también es una de las cosas que por lo menos tienen que hacer una vez durante su estancia. El hotel cuenta con room service 24 horas, así que 2, 3, 4, 5 de la mañana, a la hora que ustedes quieran, pueden pedirlo y se los llevan a su habitación. De hecho, nosotros nunca decimos quién va a pedir un room service a las 3 de la mañana, a las 2, 3 de la mañana. Déjenme decirles que ayer fue esa primera vez para nosotros. De hecho, de todo el tiempo que tenemos visitando hoteles y así, creo que nunca lo habíamos aplicado. Pero ayer veníamos de Cocobongo, pues no habíamos cenado y traíamos hambre y pues pedimos room service, la verdad, bastante tardecito. Sí, la verdad ahí pensamos así de cuánto va a tardar o algo así, pero en la aplicación dice a tal hora lo quiero, a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana. Puntualito llegó el muchacho, la verdad, me sorprendió. Probamos por ahí el room service y la verdad está como... A lo mejor por la hora. Me queda la duda, pero la verdad los tacos... Le vamos a dar otra oportunidad. Sí, la verdad los tacos no me gustaron porque estaban muy salados y teníamos mucha hambre, así definitivamente. Entonces pues no sabemos si era como de los congelados o no. Si ustedes lo prueban, aquí nos dejan aquí abajito en los comentarios si les gustó o no les gustó. Y pues obviamente al ser un hotel familiar tenía que contar con Kids Club, que es este que está a mis espaldas, que se llama igual que el anterior hotel que visitamos, que es el Sunscape, porque son de la misma cadena. Entonces aquí está el Kids Club, la verdad está muy
muy bonito, está muy amplio y pues igual que el otro hotel también tiene un horario muy grande para que los niños puedan venir aquí a hacer actividades. Está abierto desde las 9:30 de la mañana hasta las 9:30 de la noche, pero tienen ciertos horarios que le llaman familiares en los que pueden venir los niños, pero sí tienen que estar con un adulto. En los demás horarios ustedes pueden checar en la aplicación o en todos los elevadores, siempre viene por día las actividades que van a realizar. Algunas son aquí en el Kids Club, otras son en el parque acuático y así. Lo único que tienen que hacer es venir, registrar a su niño o lo pueden hacer en la aplicación y ya pueden traerlo sin ningún problema. Es un Kids Club para niños de 3 a 12 años. Mayores de 12 años no se aceptan y menores de 3 años tampoco. Entonces aquí se cumple el hecho de que un buen hotel tiene que tener un buen Kids Club y este lo cumple a la perfección. La verdad el espacio está muy amplio y pues las muchachas, sí, las muchachas son como siempre. Muy así, amables. Muy amables, tienen ese don, pues. Ese angelito con los muchachos, exactamente. Y pues a un ladito está esta zona que se llama el Corazón. Corazón. Esta área está destinada para aquellos niños y adolescentes que ya son mayores de 12 años y que quieren hacer a lo mejor algo diferente o algo, entretenerse en algo un ratito. Aquí adentro van a encontrar desde videojuegos, el típico futbolito, el billar. Tienen también ahí una zona donde hay como una canastita de básquetbol, ping pong y tienen una pequeña barra de snacks en donde van a encontrar refrescos, frutita, algunos dulcecitos y así. Por si quieren venir y divertirse un ratito aquí o tomarse un refresquito o jugar maquinitas, porque también hay maquinitas. Entonces, pues la verdad el lugar está bonito, está a gusto, hay aire acondicionado, bonita vista y es de 10. Ya probamos por ahí, por ejemplo, las maquinitas y pues sí está como cuando fuimos al Oasis, ¿verdad? Que ahí no servían, literalmente no servían. Aquí sí, más o menos. Pero más o menos. Sí, exactamente. No sirven al 100, pero mínimo ahí podemos echarnos una retita. Le gané. Y pues algo súper importante para aquellas personas que vengan con alguna personita que ocupe silla de ruedas, que tenga dificultad para moverse o lo que sea. Este hotel sí cuenta con todas las facilidades para que puedan transitar sin ningún problema. Tiene elevadores, tiene rampas, tiene todo. Incluso si ustedes vienen y necesitan una silla de ruedas, sí tienen sillas para préstamo, pero pues obviamente son muy poquitas, así que es bajo disponibilidad. Así que bueno, si ocupan ustedes aquí en el hotel, pues tienen esa opción. Nada más recuerden que son poquitas las que tienen. La verdad, por la construcción del hotel, que está así como hacia arriba y no está como hacia los lados, nada más hay 2 zonas de elevadores y eso a veces complica mucho las cosas, ¿no? Porque... Pero sobre todo en el de aquel lado. Sí. Y esos son los que no tienen tanta gente, pero no les voy a decir cuáles porque los van a saturar, no sé, ni que vamos a venir bien seguido, ¿verdad? Y luego después ayer estaban descompuestos los 2 y luego... O sea, son 3 elevadores. Ajá. Y estaban 2 descompuestos. Y entonces sí complica como que mucho las cosas porque a fuerzas uno tiene que subir, nosotros en el piso 16. Entonces imagínense nada más por la construcción del hotel, pero de ahí en más está con rampas, tiene acceso a todos los lugares y pues pueden echar ahí el raite de su vida, a donde quieran. Y pues también ya saben, para aquellos que son pet lovers y que quieren ir con sus mascotas para todos lados y que quieren viajar con ellos, este hotel no es pet friendly. Sin embargo, si su mascota es de asistencia, sí pueden traerla, nada más que tienen que ser menor de 10 kilos y les cuesta $65 por noche. Entonces, abierto como tal, así un perro cualquiera. O sea, por ejemplo, si nosotros quisiéramos traer a la tripa, ajá, pues no podría porque no es nuestra asistencia. Puede ser nuestra asistente si quieres, o algo así, ¿no? Pero nada más entonces lo cierran a perros de asistencia, es decir, que tienen que tener su cartilla y todo en regla y así. Las personas que a lo mejor quieren viajar con su perrito de asistencia, pues ya saben lo que tienen que traer. Chavos, y pues aquí en el hotel, dentro del área del lobby, porque está dividido, este es el lobby, abajo es el 1, ¿o cómo es? Sí, abajo es el 1, luego lobby y luego 2 y luego 3 y así se va. Y ahorita aquí en el área del lobby hay como varios negocios. Uno de ellos es esta farmacia que está aquí, por si luego ya saben que luego uno a veces le pasa que te duele que la cabeza, no sé por qué, puede ser por las cucharadas de anoche o algo te duele, pues aquí puedes encontrar algo de medicamento. La verdad es más caro que ir a una farmacia normal, pero te puede salvar de una... Sí, aquí ya no hay opción, es lo único que hay, entonces... Sí, porque aquí no hay manera como de deja voy al CIMI aquí, sí. O sí hay, pero pues te va a salir bien caro porque tienes que conseguir taxi o traslado o así, pero pues bueno, sí está caro, pero la verdad no está así como que muy exagerado. Entonces, por si se les ofrece o algo por el estilo, es solo farmacia, hay antibióticos, analgésicos, cremas, relajantes, bloqueadores, pues se les antoja, bueno, más bien por si se les ofrece. Si lo necesitan. Si lo necesitan, aquí hay Esperemos que no lo necesiten. Por favor. Y pues adelantito de la farmacia, pase usted al área de cafetería. Claro que sí, señoras y señores. El hotel cuenta con una cafetería que está abierta de 7 de la mañana a 11 de la noche. Aquí ya saben, van a encontrar cafés, frappés, tés, tanto fríos como calientes, algunos snacks, hay panecitos,
hay una sección incluso de gluten free. Van a encontrar también durante el día, ahorita ya en la noche no tanto, pero durante el día también tienen aguas de sabores, hay helados que también están muy muy ricos. Así que a nosotros nos fascina que los hoteles tengan cafetería. Y algo que me encontré por aquí es que tienen matcha. Si les gusta el matcha, a mi bebés no le gusta el matcha porque dice que le sabe a pasto. A mí sí me gusta, no me sabe a pasto, a mí sí me gusta. Sabe como así pasto. que me sorprendió que tuvieran matcha y por eso me estoy echando un matcha latte frío. Si ustedes opinan lo mismo, sabe a pasto, como si se echaran un pasto así con agua o algo así. Está bien rico. Dato importante, las cositas estas de los sándwiches y los baguettes y todo eso los quitan a las 6 de la tarde, entonces que no vayan a esperar, pero para que no se vayan a esperar. ¿Por qué no a las 5? ¿Por qué no a las 7? Sí, ¿por qué a las 6? Ya si se vienen a echar aquí un cafecito, hay mesitas, está muy hipster, así, aire acondicionado y todo eso chido. Está a gustito. Está a gustito. Entonces, salud. Matcha y café latte. Café latte frío. Café latte. Y pues ahorita nos encontramos en el Sport Bar. Ya saben que este tipo de hoteles generalmente tienen un lugar especial para que la gente se venga a ver partidos, todo lo que tenga que ver con deportes. No solamente de fútbol, luego hay de, no sé, de voleibol, de muchas cosas, de muchos deportes. Por ejemplo, ahorita un señor está viendo como que un programa de básquetbol o algo así, está gritando. De ESPN. Está grite y grite. Óiganlo. Entonces, pues si ustedes son amantes de este tipo de lugares, aquí van a encontrar este que está abierto de las 6 de la tarde hasta la 1 de la mañana. Por si quieren venir aquí a echarse unos traguitos, hay mesita de billar, está a gustito el lugar, tiene aire acondicionado, mucha gente ruidosa. Por las noches ponen musiquita, DJ y todo eso. Entonces es un lugar para venir y echarse unos traguitos sin que se les pasen las cucharadas, por favor. Sí, por favor, porque eso no se lo recomendamos. No se lo recomendamos, eso está muy extremo, Pecas. Ay, creo que ya notaron algo así. Ay. Sí, ya notó. Y pues el día de su check-in les van a mostrar un código QR que ustedes van a poder escanear para descargar la aplicación del hotel. Es la aplicación de Hyatt, que es a donde pertenece el hotel, y ahí nada más van a seleccionar el hotel en el que se encuentran y pues ya les va a dar toda la información del hotel. En este caso pues estamos en Dreams Vista Cancún y aquí viene mucha información que la verdad siempre las aplicaciones son de gran ayuda porque así ustedes ven horarios de restaurantes, actividades, que si está el spa, que dónde está todo o así, porque también viene un mapa del hotel. Entonces la verdad que estas siempre son súper prácticas. Además, algo padrísimo que a mí la verdad me encanta es que está lo del room service y ustedes aquí pueden seleccionar lo que quieran y lo piden desde aquí. Ya no tienen que hablar a ningún lado, no tienen que hacer nada más. Aquí lo seleccionan lo que quieren, seleccionan el horario en que lo quieran y listo. Y pues como les dije también, pueden encontrar aquí todos los restaurantes, pueden ver cuáles están abiertos en este momento, cuáles están cerrados, qué horarios tienen. Incluso dentro de cada restaurante pueden encontrar también el menú por si dicen, bueno, a ver, vamos a ver qué hay en el italiano. Y pues ya aquí checan qué es lo que tienen, por ejemplo, para la cena. Pues vamos a ver ahí el horario y lo que hay en el menú en ese horario. Entonces, pues ya si ustedes van a la segura, ya saben, incluso ya hasta deciden de una vez qué van a pedir para llegar, sentarse y decirle, ya sé qué quiero. Y pues otra cosa también, pues es lo de las actividades. Aquí pueden encontrar las actividades que hay tanto en el Explorer Clubs, que es para los niños, como en las actividades que hay para los adultos, en las albercas, playa y todo eso. Algo también muy chido y que a mí me gusta un montón y que tienen esta parte de los hoteles Dreams es esta parte que dice ama de llaves y mantenimiento. Entonces ahí está, que si quieren que lavandería, que si quieren que otra almohada, que si quieren planchar la ropa, que limpiar la habitación, que una cama extra y todo ese show. La verdad eso está muy chido. Déjenme decirles que yo decía, ay no van a cumplir o algo así. Y sí cumplen ahí los muchachos. Entonces la verdad esto está muy chido de que ya a lo mejor si no les gusta hablar, por ejemplo, no sé si sea una epidemia o algo así, pero a nosotros no nos gusta hablar por teléfono. Lo hacemos. Pero si podemos evitarlo. Exactamente. Entonces está más chido ya pedirlo así por la aplicación y pues listo. Entonces este hotel tiene la misma aplicación que tiene el Sunscape, que tiene el Dreams Riviera Cancún, que tiene los Secrets, que tienen todos esos. La mismita, nomás hay que cambiarle de hotel. Chavos, y pues vean nada más. La verdad yo creo que nos tocó mucha suerte, como esas veces que nos toca la suerte de que llegamos tarde al hotel y nos dan una habitación con esta vista, que de entrada sí, es espectacular. Por ejemplo, ahí ven lo de Ultramar, que ahí es donde sale el Ultramar de Puerto Juárez, que ya saben que hay muchas estacioncitas así donde sale el Ultramar. Esta es una de ellas, es la de Puerto Juárez. Y vean nada más, o sea, yo pensé que aquí la playa no estaba así como que tan bonita, yo no la recordaba tan así. Exactamente. Pero bueno, estamos en la habitación 1606, sección A. Así que bienvenidos. Esta habitación se abre con la tarjetita. Aquí si abre tarjetita, no hay pulseras, no hay de toallas, no hay nada, pues se abre con la tarjetita. Y pues entramos a la habitación y luego del lado izquierdo encontramos el baño. Que vean, la puerta se desliza ahí, no es una puerta tradicional, es una puerta deslizante. ¿Cómo le podemos decir? Deslizante, deslizadora. Corrediza. Exactamente.
que entramos y vean nada más, ahí está el trono con esta puerta también blur, pero si se pueden dar cuenta hay más blur aquí. Ahí arriba se puede notar así como que la diferencia. Ahí si está. alguien está en el baño me puedo subir. Bueno, yo no porque soy chaparrita, ¿verdad? Pero alguien alto sí alcanzaría a ver. Sí, ahí está. Y pues de este lado encontramos ahí unos vasitos ahí para lavarse los dientes o algo con una plantita ahí, un bambú, vean, qué cute se ve por ahí. Y pues enfrentito un espejo súper gigante. Ahí está, listo y preparado para las noches de cóctel o las noches de la cena y todo ese show. Y pues aquí tenemos amenidades de un hotel 4 diamantes, claro que sí. Ahí el body lotion, unas pequeñas toallitas ahí para las manos. Y vean nada más el telebrejo que tenemos acá. Show it good, show it big, vanity kit, shower cap, shape kit, dental kit, hair comb. Hair comb, ahí está todo. Cleaning bar. Aquí me falta un jabón, Sí, es cierto, falta un jabón por ahí. Y pues ven, acá también tenemos unos Kleenex ahí. Y esta característica también, que es de los Secrets o de los hoteles Dreams, el inciencito por ahí con los cerillitos. Y pues algo padre también es que está el espejito para maquillarse. Pero algo padre es que dice uno, ¿por qué está tan bajo? Bueno, lo puedes mover, ¿verdad? Pero tiene el banquito para que te sientes aquí así. Y queda a la altura perfectamente. Se ve la cara bien cerca. Entonces ahí tenemos incluido un banquito y pues por aquí abajo más toallitas ahí para bañarse y todo. Y pues no hay terror en la habitación, no hay báscula de ningún tipo. Hasta el momento. Un poquito más a la derecha encontramos por aquí la regadera, vean nada más. Que ahí parece está. Comunitaria, ¿no? Caben como unas 10 personas bañándose. Sí, está bien grande la regadera. Está muy grande. Incluye una regadera de techo, esa cosita que ustedes lo estiran y es para colgar la ropa. Colgar la ropa, exactamente. Y pues ya saben, esa regaderita para los lugares más recónditos del mundo que se puedan tallar y enjuagar. Obviamente también el shampoo, el conditioner y el body wash totalmente rellenables. Y pues esta es una vista muy general del baño. La verdad el baño está muy completo, está muy a gustito y se ve muy grande también. Y pues saliendo del baño luego encontramos estas puertitas que son el closet. Y vean nada más. Abrimos y pues ahí encontramos unos ganchitos ahí para la ropa. Estos que son así como aterciopelados para que no se... bombachitos. Unas batitas ahí grises, siempre eran blancas. Aquí son grises, claro que sí. Que no se pueden llevar, por cierto. No se pueden llevar, exactamente. Si se las llevan, de hecho creo que en el letrero dice, si la quiere llevar, $54 le cuesta. Ni por error se la lleven, por favor. Lo que sí se puede llevar es lo que está aquí abajito. La cabrilla está. No, las pantuflas. Exactamente. Esas no las reutilizan, no las usó alguien más, son nuevecitas, esas las usan y se las pueden llevar. Algo importante también, claro que sí, la sombrillita, porque con estos calores, todos los hoteles ya por favor implementen esa de sombrillitas, la cosita para la lavandería, que eso también tiene un costo extra. Y pues a un ladito encontramos la caja fuerte por si traen cosas de valor, se las recomendamos utilizar. Más abajito encontramos la secadora para los cabellos y una planchita del año 2999, vean nada más, esas no sé ni cómo se usan, aparte que no sé planchar, no sé ni cómo se usan esas. Menos con esa. Y pues sí, vean. Nos han dicho muchas veces, pero es que no es para que se pesen ustedes, es para las maletas. Y sí, pero luego anda agarrando la tentación de a ver, ¿con cuántos kilos llegué? ¿Y con cuántos kilos me voy? No lo hagas, no te lo recomiendo hacer, pecas. Sí está muy extremo. Y pues también la cosita esta para las maletas, ahí está listo. Entonces el closet también está muy amplio. Aparte que como que no se ve que es el closet, no pasas y dices, ¿dónde está el closet? Sí, porque está como medio escondidón. Exactamente. Pero está bonito. Y después enfrente del closet encontramos otro espejo súper gigante. También aquí para, ya saben, la foto. Luego uno publica la foto de ya listos para la cena y así. Un poquito más adelante, esta cosita que es para las maletas ya está fija ahí, ya no se mueve. Ahí está, es de 2 pisos, uno para arriba y otro ahí para abajo. Y pues esta es una barra muy grande en donde vamos a encontrar varias cosas. Primero que nada la tele, que es como de unas que 50, 60 pulgadas más o menos. Esta sí es Smart TV, eso es importante. Luego yo sí ando buscando si el hotel es Smart TV o no, porque cuando venimos con Matías siempre es así de, pero si hay YouTube en la tele, siempre pregunta, pero si hay YouTube. En el Zoomscape dijo, oye mamá, ¿dónde está el YouTube aquí? Pues ahí la tele. Y ay, Mati, es del año 2000 la tele. Sí, ahí nos falló, ¿verdad? Pero bueno, lo que se fijan los niños, fíjate. Sí, por eso ya desde hace tiempo ya me fijo si tiene Smart TV o no, porque luego Mati pregunta eso de, ¿pero si voy a poder ver YouTube o no? Bueno, aquí tenemos la tele y en la parte de abajo tenemos cajones. Ahí está. Ya saben, para la gente que se viene como por un mes, que ya nos han dicho en videos, no, yo sí me llevo un montón de ropa, que son bien poquitos cajones y no sé qué. Cada quien. Cada quien. Nosotros, la verdad, no juzgamos. No juzgamos. Escuchamos, no juzgamos. Pero nosotros ya no somos de viajar así. Antes sí viajábamos como que con más cosas, ahora somos como que muy prácticos.
básicos. Y si ya se nos acaba la ropa, pues la lavamos y la volvemos nadie a usar. se fija, hombre. Nadie se fija así de, oye, mira, ese muchacho traía la Con la misma playera de ropa, ayer. pero de viaje. Exactamente. En la parte de arriba encontramos algunas otras amenidades, como lo es la cafetera. Ya saben, esa no puede faltar en ningún hotel. Tienen ahí las tazas, tienen acá para prepararse. En este caso es de esas cafeteras Modernas. del año 3000, que son de capsulita. Aquí viene el café, acá tienen azuquita, cremita para que se lo preparen y todo. Acá atrás tenemos una hielera, por eso de que quieran traerse hielito y aquí prepararse que el tequilita o algo, porque aquí a un ladito tenemos un tequila que dice que es un tequila hecho en México, que se llama Clásico. Así que por si les gusta el tequila, pues ya van a ustedes nos encontrar dicen este si aquí. está chido o no está chido. Nosotros No lo somos de conozco tequila, y pero no no nos lo gusta el juzgo. tequila. Yo creo que la regalaremos porque no nos gusta mucho el tequila a nosotros. Y pues aquí tenemos también esta que son los Pringles. Esto no lo había visto que pusieran en algún hotel. ¿Es un destapador? Es un destapador. Está, Ah, pero está. lo tienen porque ahorita les enseño. En la parte de abajo tenemos el frigobar. Que vean nada más. A ver, vamos a ver Que qué tiene tiene. cervezas. Pero es cerveza sol. Cerveza Ahí está, sol, ahí está. pues Échale para eso. el sonido de la felicidad. Y los ah. Bueno, salud. Si ya la abrí, ya me Eso la es un tomo, ¿no? pecado. Bueno, le doy un traguito para que se les A ver, antoje. échame un pedacito nada más. Creo que hasta en el video se va a escuchar así como pasa y así. Bueno, ya. Seguimos. Una pequeña pausa. No nos distraigan. No nos distraigamos. A lo que venimos. Entonces encontramos refrescos de la marca Coca-Cola. Tenemos por allá juguito. Tenemos también acá unos M&M's. Muchas aguas, por eso de las crudas. Deshidrataciones. Y se les resulten todos los días. Incluso si se les acaba, pueden llamar. ¿Sabes qué? Se me acabaron las aguas, se me acabaron las cervezas o algo y se los rellenan. Me acabaron las ganas también. De ir por una cerveza, Sí. ¿me la puedes traer tú? Ah. Seguimos por acá con la habitación, con otro espejo ahí súper gigante. Y pues en esta ocasión nos tocó una habitación con 2 camas. Tendremos que dormir separados. 2 camas queen size y encima un Picasso ahí tridimensional de tipo roca ahí con ese papel tapiz que luego también a veces uno agarra ideas de los hoteles para hacer diseños en su casa. Ya no es el No Pinterest. te quedan igual, pero es lo mismo, pero no es igual. Algo así, ¿eh? Aquí abajito encontramos el controlito para el ventiladorcito. Un teléfono del año 2540 que ya no trae cables ni nada. Ahí está listo. Y pues aquí tenemos un air condition del año 2532 también, claro que sí. Toda la habitación da ahí el aire. Una pequeña mesita ahí para poner sus bebidas o algo por el estilo. Y a un ladito un puff. Un puff ahí listo que yo lo usé para mi mochila, ¿verdad? Pero ya ni modo. De este lado, a un ladito de la cafetera, una puerta al más allá. Ahí está lista. No se crean, es la puerta a la otra habitación por si traen acá mucha familia o algo. Ya le abren ahí. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Así ya salen y es otra puerta. Y pues lo más importante, claro que sí, como no, con todo gusto, es La vista. que no sabíamos cómo se abría esta cosa porque estaba bien raro. Ahí está un segurito y luego tiene otro segurito por acá, pero logramos abrirla. Por un momento dijimos, Y luego no, se abre vamos a hasta allá, tener... mira. Vamos. Ve nomás. Por un momento dijimos, si de no Ay, vamos no, a tener hace vista, mucho calor. no vamos a tener vista. Pero vean nada más. Vean nada más, señoras y señores. ¿Qué es esto, por Dios mío? ¿Qué es esto? Por Dios mío, ¿qué es esto? Oh my God. No más, está muy bonita la vista, ven nomás. Y ahí al fondo es las mujeres. De hecho, vean, ahí, ahorita que estoy ahí chequeando para atrás, vean, hay yates ahí así de casual. No, pues deja entro por la cochera así con mi yate, ¿no? Así de... Oh, sí, pues, ¿verdad? Mira nomás, ¿eh? Algo importante, chavos, es de que esto se ve así como medio tipo lodo, ¿no, baby? O ¿cómo Sí, se le puede como- llamar? O sea, no sí, transparente. como- De ajá. arriba se ve muy padre, pero de aquí se ve así como raro, ¿no? Como si estuviera gris. revuelta la arena. Ándale, como en Tolantongo ya cuando son las 5 de la tarde más o Que menos ya pasó por ahí. mucha gente. Chavos, y pues esta es la vista general. Vean nada más qué vista tenemos ahora sí el día de hoy. Increíble. Aquí está la terracita. Ahí tiene 2 sillitas también por ahí. Y luego vamos entrando y encontramos el ventanal súper gigante. De este lado la baby ahí disfrutando lo que abrió, disfrutando la consecuencia de abrirla. Y luego de este lado las cositas estas de la cafetería. Del lado izquierdo encontramos las camas. Por ahí el Picasso súper gigante de rocas. De este lado la televisión. Por ahí abajito la cosita de las maletas. Empezamos más para acá y encontramos el closet. Luego después encontramos aquí el baño y terminamos. Chavos, la verdad nuestra habitación nos gustó bastante. No sé, yo desde que entramos le dije a Damián como que se siente como que todavía es como muy nuevo. Todavía se siente así como que las cosas están medio nuevas. Y entramos y como cuando entras a una habitación súper limpia, que la acaban de limpiar, que huele a limpio, que está fresca. La verdad que está muy bien. La regadera está muy amplia. Todo muy bien. La Sí, vista. yo creo que ha sido una de las mejores de los Dreams, ¿no? Que nos ha gustado por ahí. Ajá. Yo creo que se le asemeja poquito por ahí al Dreams de Mazatlán, pero pues en el Dreams de Mazatlán no tienes esta vista. Entonces, la verdad, muy buena habitación. Salud.
Chavos, y pues en este lugar, en este hotel también pensaron obviamente en los niños y tienen un pequeño parque acuático que la verdad está muy bonito. Aquí pueden traer a sus niños para que se diviertan un rato. Este lugar está abierto de 11 de la mañana a 5 de la tarde y la verdad es que está bastante a gustito el lugar. No le da tanto el sol porque el hotel le tapa ahí como que el edificio un poco, entonces está a gusto. Y a un ladito del parque acuático están estas piscinas de surf, que es donde puedes practicar como que ahí eso del surfing. Para aquellos que les llama la atención eso y les da como miedito hacerlo en el mar, pues pueden hacerlo en estas piscinas. Están abiertas todos los días, pero nada más en cierto horario. Entre semanas solamente está abierta de 11 a 12 para niños y de 12 a 1 para adultos. Y el fin de semana sí tienen un poquito más amplio, pero le agregan nada más una hora más a cada uno. Es decir, de 11 a 12 niños, de 12 a 1 adultos y luego de 1 a 2 otra vez niños y de 2 a 3 otra vez adultos. Y ese es el horario que manejan, así que pues si quieren practicar eso, aquí tienen esa opción. Chavos, y pues vamos a ver qué tal está el agua de la alberca. Vamos a ver si está fría, si está templadita o cómo está. Vamos a ver. Uy, sí está fría. No, está fría, está fría. Sí está bastante fría. Ya saben, el patómetro oficial. No, sí está fría. La verdad sí está fría. Y pues chavos, ahorita estamos en la alberca principal. Es una alberca bastante amplia. La verdad está como alargada. No es tan ancha, pero está muy alargada. Entonces, la verdad nunca la hemos visto así como que saturada ni nada. Es de un buen tamaño para la cantidad de huéspedes que hay. Bueno, aparte de que ahorita está haciendo un montonal de aire, yo creo que por eso mismo. Sí, también el airecito está como fresquecillo, hay surada o ¿cómo le llaman? Sí, surada. Entonces hay bastante viento, pero pues de todas maneras se antoja estar en la alberquita. Así que bueno, vamos a aplicar, ya saben, el patómetro oficial. En esta ocasión me toca a mí porque Mati no viene, casi siempre Mati es el del patómetro oficial, pero pues vamos a ver qué tal está el agua de la alberca. Ay, no está heladísima, pero no está templada, está fresquecita. La alberca mide 1.20, lo más profundo, entonces no está tan honda para eso de que los que vengan con niños o así, pues no está tan honda entonces. Chavos, y pues alrededor de la alberca hay muchos camastros. La verdad que desde que llegamos no hemos visto que estén saturados, así que aquí siento que no van a batallar por esa parte. Hay demasiados, así que ya saben, aquí no van a batallar por camastros. Y aquí en los camastros tienen servicio de meseros, así que pueden andar en la alberca a gusto, pedir su micheladita, su piña colada, lo que sea, y disfrutar de esta maravillosa vista. Chavos, y pues también el hotel cuenta con esta opción de camas balinesas, que ya saben, como en la mayoría de los hoteles tiene un costo extra. En el caso de este hotel el costo es de $100 y pueden usarla de 8 de la mañana a 8 de la noche, y aparte les incluye una botella de la casa que nos dijo que podía ser vino blanco, vino tinto, vino espumoso, ya les dan ahí a ustedes a elegir, y aparte pues les asignan un mesero para que esté al pendiente de ustedes todo el día. Entonces si son de los que les gusta estar en la camita y así, tienen esta opción. Ahorita las camas no les están poniendo lo que son las cortinas ni nada de eso, porque por el aire que está haciendo se vuelan, entonces ahorita no están funcionando, pero probablemente cuando ustedes vengan ya no va a haber surada y les va a tocar verlas así. Nos dijo la muchacha, pero si quieren les podemos hacer un descuento así de a 75, ¿cómo ven? No, qué ofertón. Entonces, por si les gustan este tipo de cosas, la verdad nosotros nunca hemos rentado una de estas, pero si ustedes han rentado, déjenos aquí abajo en los comentarios, porque dice que hasta tienen servicio personalizado de los meseros. Ahí está, ahí se los dejamos el dato. Chavos, y pues llegamos aquí al Sky Pool. Vean nada más qué Sky Pool tenemos por aquí. Ahorita nos encontramos en el último piso del hotel, que es el piso 17. 17, estamos en el rooftop, que nada más está incluido para las personas que tienen la categoría Preferred, la que es un poquito más cara. Si ustedes hacen su reserva normal y al llegar aquí deciden que quieren hacer el upgrade, pueden hacerlo y tiene un costo de $185 por habitación por noche. Nada más. Entonces, y nada menos. eso les da acceso a esta área. Si ustedes no tienen eso del Preferred, pues no van a tener acceso a esta alberca. Así que pues si ustedes quieren esta alberca tipo infinito con esta vista maravillosa en el último piso del hotel, pues van a tener que pagar esa cantidad. Eso les da derecho a estar aquí desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche, que es el acceso Preferred. Pero si ustedes quieren visitarlo por alguna razón o algo por el estilo, está abierto a todos los huéspedes a partir de las 6 de la tarde. De 6 a 11. Exactamente. Yo digo que mejor nos esperemos, ¿no? ¿Cómo ves? Hasta las 6. Hasta las 6, porque está medio cariñoso. Pero bueno, está esa opción por si ustedes quieren, porque aparte de que tienen el acceso aquí a la alberca, aquí mismo también hay un restaurante que es
solamente incluye para estos clientes preferentes. Sí, entonces ya saben, ahí chequenle y ya nos dicen si vale la pena o no vale la pena. Chavos, y si ustedes son de los que les gustan las actividades en los hoteles, en este hotel no va a ser la excepción. Aquí van a encontrar varias actividades que pueden hacer durante el día. Hay tanto actividades para adultos como actividades para niños. Ya saben, todo lo van a encontrar en la aplicación. Diariamente ven ahí que si el Zumba, que si el Aqua Aerobics, que si el bingo, que si todo eso, ahí lo van a encontrar en la aplicación. Yo pensaba que por ser un hotel como pequeño, literalmente, bueno, poquito ancho, ¿no? O sea, es que está como muy compacto, pero está muy alto. Pero alto. Exactamente, pensé que no había como que muchas actividades, pero sí hay actividades. Aquí no se van a aburrir, van a encontrar de todo morocho. Por ejemplo, siempre hay como un guitarrista, hay shows de circo, hay shows de todo tipo. Ayer había un show mexicano también, entonces ya estaba directamente ahí en el restaurante, entonces pues pueden agarrar ahí algo de actividades en este lugar. Algunas de las actividades que mencionó ahorita mi babies son actividades de noche. Ya ven que luego a algunas personas les gusta eso de que haya shows en las noches. Aquí en este hotel se van a encontrar, ya saben, cada día es un show diferente. De hecho, también en el bar, en el Desiree, ayer había un DJ y pues ahí para que la fiesta nunca termine. Bueno, termina a la 1, o sea, a la 1 pueden estar ahí tomando, pues ni modo, vámonos recio. Chavos, sí, ya saben, para los chavos fitness, para los chavos que les gusta hacer ejercicio aún estando de vacaciones, el hotel cuenta con este gimnasio que está abierto de 6 de la mañana a 9 de la noche, únicamente para adultos. Eso es muy importante. Y ya saben, venir con ropa deportiva, con tenis adecuado. Y pues aquí van a encontrar toallitas, algo de frutita, agua y todo para que puedan hacer bien ejercicio. Además, la verdad, tiene una vista muy bonita desde aquí. Que de hecho también aquí sí hay terror. Hay una báscula ahí, digan así de no, te pesas no cuando vas entrando y te pesas cuando sales a ver cuánto bajaste. Entonces, para los muchachos que les gusta hacer ejercicio, ya saben que eso es algo muy importante. Un dicho que por ahí vi de Alan por el Mundo es que dice que si quieren disfrutar sus viajes, hagan ejercicio, porque en los viajes uno se levanta más temprano, caminas mucho. Y necesitas buena condición para andar siempre de viaje. Sí, exactamente. Entonces no pierdan la condición a cualquier momento, media horita, una horita, lo que ustedes quieran, pero hay que movernos, por favor. Que de hecho chequen, ahorita que estamos aquí en el piso número 9, así dijimos, ¿qué? ¿Se va a acabar el hotel? Sí, hay entradita. Hay una entradita para acá. Está raro. La distribución del hotel está rara. Es que es como un triángulo, ¿no? El terreno donde está. Entonces está como medio raro. El piso número 1 es el de hasta abajo y luego sigue el piso del lobby, luego sigue el piso 2 y así el gimnasio está en el 9. El Kids Club está en el 4. El Kids Club está en el 4. Está como un poquito extraño. Sí, exactamente. Entonces el piso número 1 en realidad no es el 1, es la planta baja. Algo así. Y luego un dato curioso. Extraño. Bueno, que ya hemos visto en varios hoteles. Porque muchas cosas en hoteles o en aerolíneas hemos visto. Pero vean, están los pisos aquí: 7, 8, 9, al 10. Tampoco hay 10. Bueno, aquí yo creo que este no va al 10. ¿A qué piso vamos? No sé por qué aquí falta el 10, pero sí hay piso 10. Pero vean, 11, 12 y luego se brinca el 14, porque el que sí no existe es el piso 13. En realidad los que están en el 14 están en el piso 13, pero... mero número, ¿verdad? Mera, ¿cómo se llama eso? Superstición. Chavos, y pues algo súper importante, claro que sí, como no, con todo gusto. El día de hoy no vamos a hacer la toma de la playa, pero les vamos a mostrar la playa. Sí, ya saben que es una de las cosas más importantes siempre cuando uno viene a Cancún. Y pues en el caso de este hotel, esta es la playa que tiene. La verdad es una playa muy bonita, tranquila, y desde aquí vemos hasta Isla Mujeres. Entonces, la verdad está muy bonita la vista desde este lugar. Yo creo que por eso el hotel se llama así, Dreams Vista Cancún, porque la verdad que tiene una bonita vista. Vista hacia Cancún, exactamente. Vean, por ejemplo, por allá en el fondo. Se ve la zona hotelera. De hecho, se ve hasta el faro. De hecho, se ve el río, mira. Yo creo que por eso se llama Vista Cancún. Entonces, en este lugar también hay camastritos, hay mesitas. La verdad son muy poquitas. Yo creo que sí son las suficientes como para una buena tardeada, ¿no? También hay servicio de aquí de meseros. Pueden pedir lo que ustedes quieran, una piñita colada y pues vámonos recio con todo eso. Chavos, y pues en cuestión de licores, ¿qué vamos a encontrar en este hotel 4 Diamantes? Vean nada más. Aquí les vamos a dejar la toma general despacito y sin prisas. Ahí el muchacho está poniendo ahí unas botellas nuevas, pues se acaban. Tenemos JB, tenemos etiqueta roja, tenemos mezcal, Tanqueray, vodka del Absolute, Bacardí, Fernet, Fernecito. Por aquellos amigos argentinos que vengan y quieran tomar Fernet, sí hay. Sí hay, pásele, ahí está. Entonces aquí les vamos a dejar la toma muy general. Podría decirse que están como de medio pelo para arriba, ¿no? Medio pelo para arriba. Así le llamamos nosotros, ¿no? De medio pelo. De medio para arriba o medio para abajo. Exactamente. Pues yo digo que igual sí se traigan su electrolit
porque aquí el traguito, pues sí les va a cobrar. ¿Qué? ¿Y qué? ¿Que se traigan qué? No, pero no es por las cucharadas, ¿eh? Luego les platico. Sí, entonces para que se traigan ahí su electrolit. La cerveza es 2X y es de barril. Entonces, pues si no toman de esta 2X, toman pura Corona, pues se las traen desde el súper o donde ustedes quieran. Vámonos. Chavos, y pues también se llegó la prueba de fuego. También, claro que sí, como no, el test de velocidad. Vamos a ver qué velocidad tiene aquí el internet. Estamos aprovechando el buffet y pues vamos a hacer la prueba de el internet aquí en el restaurante. Nosotros usamos este speed test. Vámonos. Ahí está. Vean nada más qué velocidad tenemos por ahí. Si llega a 280, vamos. ¿Quién da más? 278.01 de descarga y de subida, vean nada más. 180, 190. Estamos conectados a una red. No estamos conectados obviamente a una red por cable, sino es obviamente Wi-Fi. Definitivamente, si ustedes vienen a trabajar en este lugar, el internet está súper rapidísimo. Chavos, y pues lo más importante, claro que sí, como no, con todo gusto, es la parte de la comida. ¿Qué tal está la comida en este lugar? Este hotel tiene 4 restaurantes. Tiene uno que es el restaurante buffet, que es el World Café, y tiene 3 restaurantes de especialidad. Tiene otros 2, pero esos solamente son para los que son socios preferred. Cuando ustedes hacen el upgrade, tienen acceso a esos otros 2. Pero si no quieren pagar eso ni nada, tienen esas 4 opciones. Ya saben, siempre les mostramos un poquito de los restaurantes que probamos. Así que con ustedes vamos a hacer la prueba de el buffet. Chavos, y pues entramos aquí al buffet, que es el World Café. De este lado izquierdo encontramos la primera parte, que es la de las quesadillitas. Aquí en esta parte encontramos sopa de tortilla, encontramos a un muchacho que les está preparando ahí quesadillitas. Tiene algunos guisaditos, entonces les puede hacer ahí su quesadilla con queso, obviamente, y con algún guisadito. Tienen por ahí chorizo con papas, frijolitos, huitlacoche, picadillo, champiñones, carne de res, fajitas de pollo. Entonces, es como una estación de quesadillas. Luego de este lado, para los muchachos que amanecieron ahí medios crudos, ya saben, las mimosas aquí están listas y preparadas. Ahí está. Y luego avanzamos un poquito más para acá y encontramos la parte de, ya saben, los calditos. Bueno, en este caso es chocolate caliente y avena con leche. Y pues a un ladito los panecitos, tanto dulcecitos como salados. Entonces, pues aquí pueden agarrar ya sea para los chilaquiles o un pancito para su café. Y luego de este lado nos vamos un poquito más hacia acá. Ahora sí encontramos la parte chida. Ahí está. Aquí de este lado tenemos roles de canela, waffles, pan francés, hot cakes, como la parte dulce. Y luego a un ladito pues está la estación de omelets, que es donde les preparan los omelets a su gusto. Tienen ahí ciertos ingredientes que ustedes le pueden agregar a su omelet, como jamón, que si a la mexicana, que si con queso y así. Ya ustedes ahí lo pueden pedir. A un ladito tenemos salchichas, jamón de pavo. ¿Qué saben? Para eso de los chicos fitness que vienen aquí al buffet a comer así de las claritas de huevo y el jamón de pavo, ¿no? Exactamente. Y luego un poquito más adelante encontramos las salchichas, las papas hash brown, el tocino y el huevo revuelto. Ya saben que este huevo siempre he dicho que le falta poquita cocción. De este lado encontramos otra chistorra y chorizo argentino. Ahí está, listo y preparado. Acá a un ladito tenemos como cilantro, cebollita, crema, más quesito por si le quieren agregar ya sea sus chilaquiles, o como acá a un ladito hay flautitas, pues también para que le agreguen a eso. Esta me llamó la atención porque dice salsa de mole. Es mole, ¿no? Sí, si no han probado el huevo con mole, es una combinación muy chida. Extraña, pero dice también que sabe rica. Salsa verde. Acá tenemos enchiladas verdes de pollo, tacos dorados de chorizo. Acá está otra estación de omelets, que ya saben, ahí los preparan a su gusto. Acá tenemos los totopos para eso de los chilaquiles y pues los frijolitos. Sí, acá otra estación de omelets para que no se peleen con aquella. Y luego de este lado, vean, un poquito más a la derecha. Tenemos más totopos, alubias, lentejitas, verduritas al vapor, chicharrón en salsa roja. Ay, qué rico, ve. Ay, sí. Se ve bien rico. Pollito en salsa verde, barbacoa de res, para eso de la cruda, platanitos fritos, papas y arroz. Sí, y pues ya terminamos con este enfrente que dice el Kids Corner. En la estación de niños, pues obviamente es como lo típico que comen los niños, ¿no? Aquí hay platanito frito, huevito revuelto, hay salchichas, waffles, pan francés, hojarascas, que son como los tipos buñuelos. Acá hay vasitos de arroz con leche, yogurcito, unos sanduchitos ahí de Nutella. Entonces le damos poquito, ahora sí, la vuelta enfrente y las ensaladitas. Bueno, aquí encontramos la sección de los cereales, porque luego hay niños también que son de desayunar siempre cereal, pues aquí van a encontrar los cereales y luego pues ya la parte de las frutas. Aquí encontramos algunas frutas en almíbar, el queso cottage,
pistache, tapioca, yogurcito. Y a un lado está la fruta, por si ustedes quieren prepararse ahí su cóctel de fruta. Y aquí le pueden poner yogur, que la granolita y así, ya saben, cosas fitness por acá. Y luego le damos un poquito más la vuelta y encontramos para echarle a los hot cakes, a los waffles. Ahí Que está. la mermelada, que la miel, la lecherita. Era miel de romero, nunca había visto miel de romero. Miel de jengibre. Miel de cardamomo. Está chido todo eso, ¿vean? Ajá. Eso es algo diferente. Y luego, pues ya terminamos ahora sí con las ensaladas. Que la lechuguita, espinaquitas, el salmón. Ay, mira, para para que se el armen un bagel de salmón a lo mejor. Esta Está rico estación todo. está chida. Y pues también los quesos, las carnes frías, ahí está, listo, vean. Ensalada de couscous, verduras grill, tofu de queso. Está chido, está muy completo el buffet. Esta es una vista muy general del buffet. En realidad es un buffet como diferente. Y pues aquí van a encontrar de todo. Si ustedes quieren probar algo diferente, este es el lugar. Entonces yo creo que el buffet está como normalón, está como... Está bien, bueno, está rico. está amplio y pues está bueno. Así literalmente Sí. está bueno. No es algo así como que wow, Wow, excelente así. pero está bueno. Aquí les dejamos el dato por si ustedes quieren checar el buffet y todo ese show. Y pues les dije que aparte hay otros 3 de especialidad. Está uno que dice panasiático, otro que es el italiano y otro que es mexicano. Tuvimos la oportunidad también de probar el Portofino y vean nada más cómo nos recibe. Bienvenidos a Portofino. Entonces, con este recibimiento, vean nada más, llegamos aquí al lugar que se llama Portofino. El día de hoy vamos a tomar nuestra cena aquí. Aquí les vamos a dejar el menú y pues la verdad, déjenme decirles que el servicio empezó muy bien porque las muchachas dijeron, deja hacer eso y así. Y nosotros, sí, Estuvo está padre chido, eso. estuvo chido. Bienvenidos. Entonces, vamos por la cena. Algo importante es que los restaurantes de especialidad no requieren reserva. Conforme van llegando, pues ya es conforme los van pasando. Sin embargo, normalmente como en muchos hoteles, como a las 8 de la noche, entre 8 y 9 y media más o menos es como la mayor afluencia. Así que si van a cenar a esa hora probablemente les toca esperar. Entonces para que consideren esa parte. Pero ustedes pueden llegar y ya sin reserva ni nada, ya les dan ingreso. Chavos, y pues vean, nada más pedimos por aquí una entrada fuerte, no pedimos... Lo bueno que era postre. algo ligero. Lo bueno que era algo ligero, exactamente, ahí está. Pedimos el calopier, ¿o cómo se llama? Escalope de Escalope, pollo, algo así. Es Algo así pollo. se llama. Pues que los platillos italianos están medio raros, están medio difíciles de decir. Es pechuga de pollo con puré de papa y ejotes, ahí está. Y pues por acá la babies, ¿qué pediste, baby? Lasaña. Entonces, pues vamos a darle el veredicto, el visto bueno por ahí. Y acá nos pusieron una salsita. Esta es pesto. Es pesto y salsa macha. La salsa macha está bien buena. Pues ahí está, vamos a ver. Entonces, esto va a su salud. Tengo que hacer una pausa. ¿Qué te pareció, baby? Muy rico, muy rico. Lo mejor que he comido hasta hoy en este hotel. También este escalopine de pollo. Déjenme decirles que está excelente. Estuvo excelente. Dijimos que ibas a comer poquito. Bueno, es que ando entrenando. Chavos, y pues entonces salimos de ahí de ese restaurante. Déjenme decirles que no se lo pierdan, por favor. Está muy, muy rico. De verdad fue de lo mejor que hemos comido aquí en el hotel. Se lo súper recomendamos. Sí, tenemos por ahí la cosita esta del radiador. ¿Cómo se llama? El radiador que vibra. Es Ah. el circulito que dan en los hoteles que vibra para que te avisen que ya tienen tu mesa disponible y que te acerques al restaurante y todo. Porque nuestra intención era entrar al asiático. Pero pues como en el italiano sí había lugar, dijimos, bueno, vamos a comer algo ligero y todo. Pero la verdad, como estaba tan bueno, sí nos llenamos. Sí, exactamente. Entonces, hay alguien que haya probado por ahí el japonés, el oriental. El Aquí nos dejan aquí asiático. abajito en los comentarios si está bueno o no está bueno y qué show. Entonces, chavos, déjenme decirles que es una de las mejores comidas que hemos probado aquí en el Dreams Vista Cancún, la parte del italiano. La verdad, a mí, en lo personal, no me gusta mucho la comida italiana, pero el día de ayer dije, wow, eso está. Sí, muy está bien bueno, pero muy bueno. De verdad, muy, muy rico que estaba. Se llevó las palmas de oro. Yo no probé el platillo de mi babies, pero mi lasaña estaba muy rica, Sí. demasiado rica. Y eso que no me gustan tanto los champiñones, entonces, está muy bueno. Entonces, Súper recomendado. Sí, exactamente. Si han probado los otros dos, déjenlo aquí abajito en los comentarios para saber si también están así excelentes o no. Así que chavos, en general, la verdad, la comida es buena. Tuvimos también la oportunidad de probar el room service y déjenme decirles que en general la comida está buena. La verdad, para nosotros no algo sorprendente. Ya saben que nosotros no somos expertos en comida ni críticos de comida, pero pues de acuerdo a la experiencia que ya tenemos de conociendo varios hoteles, este hotel tiene una comida buena, pero no espectacular. Exacto. Lo único que se llevó las palmas de oro fue el restaurante italiano, que la verdad sí estaba súper bueno. De todo lo que probamos en el hotel, eso fue lo que más nos gustó. Y eso que hemos probado otros 4 diamantes, la comida de otros hoteles 4 diamantes, entonces pues sí, como que ahí le falló esa parte. Nos quedó faltó a más, deber, nos faltó exactamente. más. Sí, exactamente. Otra área muy importante del hotel es el área de los snacks. Vean nada más. Chavos, y pues llegamos a esta área que es como el área de snacks. Aquí la verdad los snacks están llama la muy plaza, chidos. se llama la plaza. Exactamente. Y pues vamos a empezar por este lugar que vean, ahí está como que este es el área como de para niños y como para fitness, papitas, manzanita enchilada,
palomitas, manzanitas, Postrecitos, dulcecitos, cocadas. A un ladito tenemos una máquina que hace como slush o como tipo Nievecita. raspaditos, nievecita de mango, y la otra creo que es cereza. A mí me supo cereza. Pues está la maquinita esta de las palomitas. A un ladito está una estación De frutas. de crepas. Ah, Son crepas y fruta. y tienen fruta también, y aquí tienen todo lo que le puedes poner ahí a tus crepas. Pues de este lado, bueno, obviamente están aquí todas las mesitas donde ustedes pueden sentarse para degustar sus alimentos. De este lado tenemos dos secciones. Una es la sección de sushi, que van a encontrar obviamente sushi, ¿verdad? Tienen también algunos platillos ahí. Por ejemplo, de este lado ahorita tienen espagueti, que es así como tipo chino, verduritas al vapor. Hay muchas cosas fitness, por si hay alguien que se cuida mucho hasta en vacaciones, aquí en el hotel la verdad ni le van a batallar. En la parte de enfrente hay hamburguesas y nachos. Pues aparte de las hamburguesas y nachos, hay papas también tienen. Una pasta en salsa de tomate y una pasta de como mac and cheese, algo así. Entonces, este lugar está abierto desde las 12 del día hasta las 6 de la 6 tarde. De hecho, el muchacho me dijo, bueno, como 10 para las 6 ya nos estamos quitando, así me dijo. Así como con los niños en la escuela, no así de llegue antes porque si no, ahí se va a quedar encerrado. Pues caminando un poquito más hacia acá encontramos este barecito, por si están aquí comiendo algo y así, y quieren alguna cervecita, una bebida o algo, pues de aquí se las pueden dar. Atrasito de este bar está, yo creo que el favorito de muchos, a lo que muchos vienen a México a comer: tacos. Aquí encontramos tacos, burritos, quesadillas gringas. Tienen desde pescado, de camarón, de pollo empanizado, pastor, carnitas, picadillo, papas con chorizo, chicharrón. Tienen la verdad una gran variedad. De hecho, llegamos nosotros pidiendo el de chicharrón y decían, no, ya se me acabó. Entonces, Sí, ese pero como es que el también preferido. fuimos, es que también cuando venimos la primera vez, eran como las 5 ya, ¿no? Sí, más o menos por ahí. Y por eso ya no alcanzamos. También hay agüitas aquí de sabores, de horchata y de tamarindo. Y pues para acá, vean, está chido que en las piedras diga así de la salsa roja, la salsa verde, el cilantro y todo. La verdad está muy chido. Esta área de los snacks es algo como muy amplia. Y Lo mucha hemos visto, variedad, ¿no? O sea, Sí, no mucha solamente variedad. las hamburguesas y así, sino también lo del sushi, que el espagueti chino, los taquitos. La verdad está bien el área de snacks. Y pues también la parte de el servicio, ¿qué tal está el servicio en un hotel? Ya saben que nosotros también consideramos el servicio como una de las partes fundamentales de un hotel. Sí, porque la actitud de las personas que te atienden y te reciben puede cambiar totalmente tus vacaciones. Sí. Entonces, la verdad que en el caso de este hotel, desde que te reciben diciéndote bienvenido a casa y todo eso, la verdad que la atención fue muy buena. Sí, exactamente. Entonces aquí no encontramos ni una sola cara larga. El servicio Tuvimos está excelente. Sí, tuvimos suerte. Entonces está muy bueno. Si son de las personas que les gusta un hotel con un muy buen servicio, la verdad, este sí llega a los 4 diamantes. Un servicio de 4 diamantes, Sí. literalmente. Chavos, y pues la pregunta más importante, y claro que sí, que les importa a todos, ¿cuánto cuesta este hotel? Aquí abajito les vamos a dejar cuánto cuesta. La verdad, como ya saben, nosotros reservamos este hotel con nuestra agencia de viajes, Chavoblog Viajes. Lo reservamos con mucho tiempo de anticipación, yo creo que desde el año pasado, y de hecho ya tenemos viajes reservados para el siguiente año. Entonces chequenle por ahí, mándenles un mensajillo y páguenlo poco a poco sin intereses. Lo más chido es de que pueden reservar desde cualquier parte del mundo, así literalmente. No es necesario que vayan a la oficina o algo, pero si nos quieren visitar en la oficina, ahí estamos en León, Guanajuato también. Ahí les dejamos también la ubicación para que lo chequen y nos den una visitada por ahí. Ya saben que todos los costos que les damos siempre en los videos son desde y por noche por persona. Así que si ustedes quieren en una fecha en específico que es temporada alta o así, seguramente el precio va a variar considerablemente para que eso lo tomen en cuenta. Pero desde este precio que les pusimos es como van a encontrar este hotel. Entonces muchas gracias a todos los muchachos que han reservado con nosotros, están de lujo, namaste, y los queremos ver viajar. Mucho más todavía. Así que esperemos que les haya gustado este video, que les haya servido, que se animen a conocer Sí. este hotel, porque la verdad a nosotros sí nos gustó. Sí, exactamente. Así que si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse aquí abajito si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Sí, muchas gracias, ya la vimos. Nos vemos hasta la que sigue. Bye. Bye.